Muy buenas noches, es un gusto saludarlos hoy aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora como siempre, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy queremos dedicar este espacio periodístico para hablar de una noticia de la que hemos hablado a lo largo del día, pero que nos llena de un profundo orgullo aquí en Caracol Televisión, y tiene una razón fundamental. Una película que es de Caracol Televisión, que es producida por Dago García Producciones, fue seleccionada hoy como una de las cintas del Festival de Cannes, que es uno de los más importantes del mundo. El anuncio se hizo hoy en Francia y hace parte de más de 50 películas que fueron seleccionadas este año en un reconocimiento atípico. Y digo que atípico porque por cuenta de la pandemia no habrá premios, no habrá lo que llaman palmarés, pero el solo hecho de que hoy los organizadores, los directivos de este festival francés hayan escogido esta cinta, cuyas imágenes ven en este tráiler que estamos presentando para ustedes, como una de las películas seleccionadas, es lo que nuestros dos invitados nos van a explicar a continuación, un sello de calidad mundial. Como decía hoy Luis Carlos Rueda, nuestro experto en cine, mientras vemos a Héctor Abad Faciolince, escritor del libro en que se inspiró esta película, El olvido que seremos, esta cinta entró al Olimpo del cine mundial, con esta decisión, repito, que ha tomado este que es uno de los festivales más importantes del mundo. Héctor Abad Faciolince escribió hace ya bastantes años El olvido que seremos, uno de los libros más importantes de la historia reciente de Colombia, tal vez de los grandes bestsellers de la literatura colombiana, que retrata de una manera magistral la vida, obra de ese hombre que personifica el actor español Javier Cámara en esa película, Héctor Abad Gómez. Él fue en los años 70 y 80 un activista de los derechos humanos, un médico en la ciudad de Medellín, y esta película está inspirada en ese libro que, repito, se convirtió en un bestseller. La cinta, pues, retrata la vida familiar de este hombre y a ese niño, a Héctor Abad Faciolince, quien luego escribiría la historia de amor entre él y su padre, Héctor Abad Gómez. El olvido que seremos llegó a Cannes, y de qué manera, para convertirse, repito, en una de las películas más importantes del mundo, una película de Caracol Televisión y producida por Dago García Producciones. Precisamente hoy, uno de nuestros invitados es don Dago García. Don Dago es el vicepresidente de producción de Caracol Televisión. Don Dago, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Hola Juan Roberto, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Pues aquí felices, hombre, además reconfortante poder uno hablar de un tema distinto a la situación que hemos vivido en los últimos meses, de tantas noticias que se producen en este país, de algo tan reconfortante. Quería su primera impresión de esa decisión, cómo se enteró hoy, y cuénteles a los televidentes de Sala de Prensa, repito, la importancia de este reconocimiento, que El olvido que seremos, la película de Caracol Televisión, producida por Dago García Producciones, haya sido seleccionada por este Festival de Cannes. Bueno, en realidad nosotros conocíamos la noticia desde ayer. Los organizadores del festival llamaron a Fernando a contarle que la película había quedado dentro de la selección oficial de la película, y ayer mismo Fernando nos llamó a Gonzalo Córdoba, a Héctor Abad, a Javier y a mí. Hicimos un Zoom, brindamos y estuvimos felices, y tuvimos que aguantar el deseo de contarlo, porque un poco la gente del festival nos recomendó especialmente que hasta que no se hiciera oficial no dijéramos nada. Entonces nosotros desde ayer ya teníamos conocimiento de la inclusión de la película en la lista oficial. Y pues muy contentos, muy satisfechos. Creo que esta es una nueva demostración del buen momento por el que está pasando la cinematografía colombiana, y también es una demostración de lo que ha representado Caracol Televisión en el apoyo a las películas colombianas de los últimos tiempos. Acuérdense que también estuvimos vinculados al Abrazo de la Serpiente, estuvimos vinculados a Monos, hemos estado vinculados a Matar a Jesús, en fin, a una cantidad de películas, y todas estas películas han tenido muy buen comportamiento en festivales. Ahora, definitivamente estar en la lista oficial de Cannes, y ya lo dirá Luis Carlos, pues ya es como la joya de la corona. Hay una cosa importante, Juan Roberto, y es que hablando nosotros con Gonzalo de la película, curiosamente es una película muy oportuna para estos momentos, porque
si algo fue Héctor Abad Gómez, fue un abanderado de la política sanitaria. Él siempre sostuvo que la mejor medida de seguridad sanitaria era el lavado de las manos. De hecho, en una parte de la película lo menciona. Entonces creo que es una película no solamente oportuna, sino pertinente para este momento no solamente del país, sino de la humanidad. Sí, tan es así que tanto en el libro como en la película los detractores de Héctor Abad Gómez decían que eso era parte de su pensamiento comunista, el que la gente tuviera acceso a bañarse las manos. Pero ya vamos a hablar un poco de cómo nace, Dago, el proyecto de El Olvido que Seremos película. Y como usted dice, voy con Luis Carlos Rueda, nuestro compañero experto en temas de cine. Luis Carlos, un gusto saludarlo. Lo hemos visto a lo largo del día en las ediciones de Noticias Caracol. Pero como dice Dago, explíquenos a los que somos inexpertos en estos temas de cine la importancia de estar en esa selección oficial del Festival de Cannes, porque aquí siempre hablamos de los Oscar, hablamos de otros festivales, el de Berlín, pero exactamente qué significa estar en esa selección oficial del Festival de Cannes. Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, y un saludo y una felicitación a Dago y a su equipo de trabajo. Pues llegar al Festival de Cannes, Cannes es el festival más grande del mundo. Está en la cumbre, está en el top. Después de él está Venecia, está Berlín, está Toronto, más abajo San Sebastián, Sundance. Pero estar en Cannes es llegar, y lo decía yo en uno de los informes del noticiero, es como cuando una selección clasifica a la fase final de una Copa del Mundo. Se inscribieron más de 2.060 películas para la edición de este año. De esas 2.060 han escogido algo más de 50 películas, y entre esas una colombiana con aporte español. Solo hay otra película de Latinoamérica entre esas 50, una película brasilera. Así que están los mejores directores, está Thomas Vinterberg, está Wes Anderson, está una directora japonesa que se llama Naomi Kasaue. Así que me parece que es un reconocimiento y es un sello de calidad. Es casi que colocarle una medalla a la promoción de la película ahora que va a empezar a aparecer en otros festivales, porque este no va a tener exhibición física ni en línea tampoco, porque la idea es que se proyecte en las salas de cine de otros festivales que vienen próximamente, pero con el aval del Festival de Cannes. Es la tercera vez que lo conseguimos el cine colombiano. Ya lo había hecho Víctor Gaviria en el 90 con Rodrigo D y en el 98 con La Vendedora de Rosas, y ahora llega esta película dirigida por un ganador del Oscar. Imagínense ese sello que también tiene esta cinta, así que creo que es de los logros más importantes, así como cuando fuimos nominados con El Abrazo, que también fue una película del canal Caracol y de Dago García, y caminar por la alfombra roja. Esto es llegar a la alfombra roja de Cannes. Sí, ya lo menciona usted, Luis Carlos. Ya voy con Dago, porque quiero que comparta con los televidentes la aventura que fue convencer a este señor. Pero háblenos, Luis Carlos, de Fernando Trueba. Hoy el mismo director de los premios, cuando hablaba de él y hablando del olvido que seremos, decía que sin duda Trueba es uno de los mejores directores de cine del mundo. Háblenos un poco de Fernando Trueba, Luis Carlos. Pues sí, Thierry Frémaux, que es el delegado del Festival de Cannes, al hacer el anuncio y la presentación, lo presentó de esa manera. Sin duda es uno de los directores más grandes del cine español, invitado permanente a la entrega de los premios Goya. Se ganó el premio Oscar en 1993 con la hermosísima Belle Époque, y es sin duda, al lado de su hermano David Trueba, dos de los personajes más relevantes del cine ibérico. Un personaje que tenía ya un contacto preliminar con el libro porque hacía parte de sus preferidos, y bueno, en buena hora llegaron los personajes que lo convencieron para dirigir esta obra que en principio él creía que era imposible hacer, porque cinematográficamente traducir lo que eran los recuerdos de un hijo y su padre pues iba a ser muy complicado. Pero yo, que tuve la oportunidad de ver la película, gracias a Dios tuve ese privilegio previo, pues la verdad es que ha conseguido una maravillosa obra cinematográfica llena de recuerdos, nostalgia y mucha colombianidad. Y un paréntesis para destacar la actuación de Javier Cámara, un español haciendo de paisa, neutralizando su acento. Cuando la gente tenga la oportunidad de ver, van a decir qué monstruo este actor haciendo de Héctor Abad Gómez. Muy bien, Luis Carlos. Sí, sobre esto vuelvo con Dago para que comparta con nuestros televidentes el comienzo de esta historia. ¿Cómo logran convencer a un peso pesado del cine mundial para que se meta en un proyecto tan ambicioso y sobre todo tan colombiano como el relato de esta historia que termina convertido en esta película, El Olvido que Seremos, Dago? Pues todo empieza cuando Fernando lee el libro, llega a sus manos, no sé por qué vía, pero él lee el libro
y queda encantado con el libro. De hecho, Fernando sostiene que es el libro que más ha regalado en su vida y que más ha recomendado en su vida. En alguna ocasión, Fernando se entera de que Héctor Abad está en Madrid, el autor de este libro, y él mismo lo busca, entran en contacto y a partir de ahí surge una amistad y una correspondencia permanente entre Fernando y Héctor. Muchos años después, Gonzalo Córdoba coincide con Héctor Abad en Madrid y Héctor le dice, oiga, hay alguien que quiero que conozca, hay alguien que quiero que conozca porque estoy seguro que van a tener muy buena química. Es sabido que Gonzalo Córdoba es alguien muy sensible hacia el cine. Van a cenar los tres en Madrid y entre copas y copas se manifiesta la idea de por qué no hacer una película con esto. En esas primeras de cambio, definitivamente, Fernando lo toma como una conversación que no va a tener mayor trascendencia. Fernando pensaba que hacer este libro y convertirlo en película era prácticamente imposible, pero Gonzalo Córdoba empieza a insistirle, y hay un viaje que yo creo que fue definitivo, y fue un viaje que organizamos con Fernando, Cristina Huete, la esposa de Fernando y también productora de la película, a la finca de los Abad en Jericó. Sí. Allá fuimos Fernando, Cristina, Héctor, Gonzalo y la mamá de Héctor y las hermanas de Héctor. Y pasamos un fin de semana con ellas, pasamos un fin de semana hablando sobre Héctor Abad, fuimos a Jericó, recorrimos un poco luego en Medellín la universidad y el hospital donde trabajaba Héctor, y Fernando poco a poco se fue permeando como del espíritu de la historia, y creo que Fernando en ese viaje encontró lo que iba a ser el norte de la película. Y de hecho ya cuando íbamos a empezar rodaje, él dijo, vamos a hacer una película sobre un hombre bueno, que es una cosa bastante rara hoy en día en el paisaje cinematográfico, tan lleno de personajes oscuros, tan lleno de personajes villanos. Atreverse a hacer una película sobre un hombre bueno representaba como el reto que estaba necesitando Fernando para aventurarse a hacer la película. Y ese centro, ese espíritu de la historia, yo creo que encontramos en ese viaje y en ese fin de semana que compartimos con la familia Abad en su finca en Jericó. Dago, entre ese fin de semana, entre el momento en que convencen a Fernando Trueba, ¿cuánto tiempo dura el rodaje? ¿Cómo conciben hacerla en Medellín, recreando, pero de una manera, los que hemos leído el libro, como decía Luis Carlos, y los que hemos visto la película, pues es una representación casi exacta del otro, del libro. ¿Cómo lo logran hacer? Y cuando lo vio usted, ¿qué fue la primera impresión que tuvo? Cuando ya vio la película, el resultado de haber convencido a ese peso pesado del cine como era Fernando Trueba de dirigir esa película. Bueno, inicialmente empezamos a trabajar con el guión, digamos que fue muy fácil decidirnos por David Trueba por una cosa, porque David Trueba es también novelista. David Trueba no solamente es guionista, sino es un novelista muy importante en España, y sabíamos que conocía los dos lenguajes, sabíamos que ese tránsito de la literatura a lo audiovisual iba a sufrirlo menos si estaba en manos de alguien que dominara los dos lenguajes. El espíritu de la obra, solamente alguien que se moviera en los dos ámbitos lo iba a poder conservar. Entonces empezó el trabajo de escritura del guión, que fue relativamente rápido, y a partir del guión empezamos una preproducción de 8 meses, con viajes a Medellín. Hay que señalar que tuvimos una colaboración muy importante y muy fundamental de la alcaldía y de la Comisión Cinematográfica de Medellín. Ellos fueron fundamentales en el trabajo de preproducción y producción de la película. Luego hicimos un trabajo de 12 semanas de producción. Filmamos en Medellín, filmamos en Turín y filmamos en Madrid. Fueron como los 3 lugares donde hicimos la película, tratando de reproducir la cronología del camino de la ética de Héctor Abad Gómez. Teníamos claro que tenía que ser una película muy colombiana, entonces todo el equipo que rodeó a Fernando era personal colombiano,
el equipo de arte, el equipo de sonido, el equipo de dirección y luego pues el trabajo normal de postproducción que nos ha llevado aproximadamente 5 o 6 meses y finalmente pudimos mostrar la película por primera vez en Medellín, en la Cinemateca de Medellín y los primeros espectadores que tuvo la película fue la familia Abad. Y fue un momento muy emocionante porque fue un momento muy conmovedor y creo que cuando vimos la película quedamos todos en shock, quedamos todos muy conmovidos, quedamos todos muy impresionados porque creo que logramos algo que era muy difícil y que era el principal temor de Fernando, y era que el producto audiovisual no tuviera el alma y el espíritu del libro. En esas adaptaciones, en ese paso de un lenguaje a otro, uno puede conservar la anécdota, uno puede conservar los personajes, la cronología de los hechos, pero hay un intangible que es el espíritu, el alma que subyace detrás de la historia en la literatura, que trasladarlo al cine es muy complicado, y ese era el temor de Fernando. Pero cuando vimos la película dijimos, miércoles, respiramos, se conservó el espíritu de la historia, se conservó el espíritu del libro, se conservó el espíritu de Héctor Abad. Que ahí Dago, yo creo que, repito, me da risa, es no tanto por el tema como tal, sino por eso, porque entiendo el sufrimiento suyo, de Gonzalo, de todos, de que quedara plasmado eso. Y yo creo que quedó plasmado, como lo decía Luis Carlos, empezando por la interpretación del protagonista, que es maravillosa. Dago, tal vez una pregunta final. ¿Cuándo la película llega a salas en Colombia? Pues hombre, eso sí está difícil contestar. Nuestro plan original era tener la película en pantalla en octubre. En octubre, entre septiembre y octubre de este año, pero pues con toda esta circunstancia de la pandemia y del cierre de las salas de cine, pues digamos que no tenemos una fecha determinada. Queremos hacerle el lanzamiento que merece la película, queremos que tenga la trascendencia que merece la película, y en ese sentido pues vamos a esperar el momento más oportuno, pero como en este momento todo es incertidumbre, pues no podría decirles la película ya está lista, la película está terminada, la película está cerrada, la película ya está lista para su distribución, pero pues tenemos que esperar el momento oportuno, y ese sí, ni idea cuándo será, porque no sería justo después de tanto esfuerzo y después de tener una película tan sentida y tan bien producida, la vayamos a estrenar no con el circuito y en la circunstancia adecuada. Creo que aquí hay que tener paciencia y esperar que toda esta situación evolucione, se supere, para poder poner la película, mostrar la película a los colombianos. Pues Dago, vamos a estar muy pendientes. Los que ya la vimos, repito, como chicaneaba Luis Carlos, pues somos unos privilegiados, pero lo importante es que el público en general la pueda ver. Dago, un gusto haberlo tenido y de verdad felicitaciones, porque el esfuerzo es de todos ustedes, es un trabajo realmente en equipo. Un abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias Juan Roberto y muchas gracias a Luis Carlos por las cosas bonitas que ha dicho sobre la película. Muy amable. Dago García, el hombre que estuvo detrás de toda esta producción. Tal vez una cosa final, Luis Carlos. Usted, que es repito, no gomoso, usted es un enfermo por el cine. ¿Usted esta película la clasifica en qué género? ¿Cómo la podría uno calificar? Claro, es una película inspirada en un libro que está inspirado en hechos reales, de una manera plasmada magistralmente por Héctor Abad Faciolince, repito, en esa relación de amor entre él y su padre, un hombre que fue asesinado en los años 80 por grupos de extrema derecha en Medellín en una época terrible de Colombia. Pero al margen de la historia, ¿usted cómo la describe? ¿Cómo define esta película? Sí, casi que Juan Roberto es inclasificable en un momento, porque la película empieza siendo un álbum familiar, un álbum de recuerdos, un bello panorama de un álbum de familia, con las relaciones, con las anécdotas de lo que sucede al interior de la familia de este hombre tan famoso en Medellín como Héctor Abad Gómez, y termina siendo, por supuesto, una historia trágica, la del asesinato de un líder, de una figura pública, y es dolorosa esa escena que se recrea tan bien y tan fielmente, y cuando uno busca imágenes de archivo
dice, wow, ¿cómo lograron de bien este momento tan doloroso de la familia? Digamos que es un drama, pero acompañado por esos maravillosos recuerdos de la Antioquia de esa época. La ambientación histórica está lograda de una manera muy pulida y muy cuidada. La música que la hace un polaco que se llama Zbigniew Preisner, que hizo la música de la trilogía de los colores de Kieślowski, es uno de los compositores polacos más importantes del mundo, hace un acompañamiento emotivo a esta cinta que sin duda todos estos elementos juntos han hecho que este comité de selección de Cannes la haya incluido este año en su galería de las mejores películas del año. Es un gran logro, es un gran éxito tener ese sello, tener esa medalla que a partir de ahora va a estar acompañando la imagen oficial del olvido que seremos, y ahora empieza ese recorrido de festivales y, como decía Dago, esperemos que pronto la podamos ver en el cine porque se merece eso, se merece que Colombia la vea en pantalla grande. Sí, señor, el país se merece que la vean. Esta, que repito, es una impecable producción de Caracol Televisión, realizada por Dago García Producciones. Don Luis Carlos, gracias, un abrazo. Un abrazo y esperemos que pronto podamos volver a decir que nos vemos en el cine. Eso le iba a decir yo, pronto nos vemos en el cine. Luis Carlos Rueda, hablando, repito, gracias, de una de las noticias del día, la decisión que ha tomado el Festival de Cannes de incluir en su selección oficial la película El olvido que seremos. En instantes viene El Radar con Ricardo Ospina, aquí en Sala de Prensa Televisión. Y como todos los días, Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, nos tiene hoy su radar aquí en Sala de Prensa. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido notificado en las últimas horas de una indagación preliminar en su contra por ser el supuesto receptor o beneficiario de los insumos que obtenían ilegalmente algunos integrantes del área de inteligencia del ejército colombiano a través de perfilamientos, un eufemismo utilizado para hacer seguimientos ilegales a periodistas, a políticos y a magistrados, o incluso interceptaciones telefónicas y de otro tipo de comunicaciones. La indagación comienza con base en un correo anónimo que llegó el pasado 13 de diciembre a la Corte Suprema de Justicia, exactamente a 3 despachos distintos: a la secretaria de la Sala Penal, de la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte, Adriana Hernández, a los magistrados Cristina Lombana y Héctor Alarcón. De alguna manera, aquí se ha avanzado en dos frentes. La magistrada Lombana, con base en este correo, adelantó algunos allanamientos a batallones militares y encontró indicios de actividades ilícitas, evidentemente, que fueron enviados a la Fiscalía y a la Procuraduría y han tomado determinaciones. Incluso el Ministerio de Defensa ya ha llamado a calificar servicios a varios hombres por cuenta de estos hallazgos, entre ellos las carpetas de los seguimientos. Por otro lado, el magistrado Héctor Alarcón, después de una larga batalla porque quería declararse impedido para conocer el caso, el pasado 15 de mayo decidió iniciar una indagación preliminar nueva, en donde citó a declarar a varios militares y tendrá que definir si hay o no méritos para investigar al expresidente Uribe por estos hechos. Uribe se ha defendido, ha dicho que desde el 7 de agosto del 2010, el día que terminó su gobierno, no tiene relación institucional de ningún tipo con militares y que actúa siempre de frente. Este caso, que de nuevo enrarece el ambiente político en el país, se conoce a pocas semanas de que la misma Corte tenga que definir si sigue adelante con el proceso contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos o si archiva la misma investigación, que comenzó en 2016 con una denuncia del propio Uribe contra el senador Iván Cepeda por el llamado cartel de los falsos testigos. Don Ricardo Ospina en el radar aquí en Sala de Prensa. Terminamos. A continuación ya viene Signo Pesos. Feliz noche para todos.